Hace unos días un alumno me preguntó, profe, ¿la música de videojuegos es música clásica? Quizás para los eruditos de la música, esos que lo saben de todo, esta podría ser una pregunta muy tonta, ¿no? Y muy absurda. Y la respuesta fácil sería no. La música de videojuegos no es música clásica. Pero si preguntamos un poquito más de fondo por qué es esta pregunta, nos encontraremos con algo muy interesante, pienso yo. Y es que, para bien o para mal, nos han enseñado dos cosas. La primera es que la música clásica es aburrida, es música para dormir. Y la otra es que la música clásica es aquella que no tiene letra. Y bueno, esto es mentira, ya que hay mucha música clásica que sí tiene letra, ¿no? Entonces podemos confundirnos bastante, o hay una confusión muy grande entre lo que es música clásica y música, por decirlo de una manera. Y es que pensamos de nueva cuenta que la música clásica es la música que tiene violincitos, que tiene pianitos, que tiene incluso guitarritas, por decirlo de una manera. Pero que no, en la cual no hablas, no hay ninguna expresión vocal, que es aburrida, que es música para dormir, son muchos. Y la verdad es que la música clásica es una cosa en sí misma, es algo en su propia especie, en su propio género, ¿no? Tendríamos que dividir más bien lo que es la música instrumental y música vocal, primero. La música instrumental es todo aquel tipo de música que solamente son instrumentos, que no tienen nada de voz. Y ahí ya podríamos estar hablando de la música clásica, música de videojuegos, música incidental, de mucho tipo de música. Y dentro de la música vocal o coral, vocal más bien, ya podríamos meter la música coral, no sé, incluso música de Taylor Swift, no sé, Peso Pluma, no sé qué escuche la chaviza, los Beatles. Todo eso entraría dentro de la música vocal, porque hay voces. Entonces, no todo aquello que suene solamente con instrumentos es música clásica, sería música instrumental. Ahora bien, la música clásica es un género por sí mismo. La música clásica corresponde a la música dentro del periodo clásico que se le llama. Decir que toda la música que tiene violincitos y pianitos y el cello y así es música clásica es perdernos de muchas cosas. Porque por ejemplo ahí podríamos hablar que también está la música barroca, la música que pertenece al periodo barroco. Tenemos la música renacentista del periodo del Renacimiento. Tenemos la música, podríamos decirlo, la música electrónica, que pertenece a ese tipo de género, no a esa época, pero a ese tipo de género, música electrónica. Podemos tener muchísimos tipos de música instrumental, pero para que sea clásica tiene que tener ciertas características que lo hacen dentro de la época del clasicismo, que se le llama. Tenemos música barroca, tenemos música romántica o del romanticismo. Así como hay pintura expresionista, pues también hay música que entraría dentro de ese género, dentro del expresionismo. En fin, el hecho de que una pieza musical o una canción sea solamente con instrumentos de cuerda, de violín, cuerdas como el violín, como el cello, como el contrabajo, como la guitarra o como el piano, o que sean solamente trompetas, no la hace música clásica. Tiene que tener ciertos parámetros para que sea música clásica. Para empezar, haber sido compuesta dentro del periodo clásico. La música de videojuegos es su propia cosa, podríamos decirlo.
no podremos decir que es un género como tal, pero entraría dentro de la música instrumental, ¿ok? Entonces, no, la música de videojuegos no es música clásica, y la música clásica pues es un monstruo aparte, es un monstruo por sí mismo. Así, por ejemplo, podríamos decir que la música de piano, solamente de piano, estoy pensando en Gianni, ¿no? No es música clásica, entraría dentro de un propio género, ¿no? Música instrumental quizás. La música, por ejemplo, lo que canta Andrea Bocelli, no entra dentro de la música clásica ni entra dentro de la ópera. Tiene su propio formato, ¿no? Entra dentro de la música coral. Espero haber dejado claro el punto, mientras preparo mi almuerzo, de que la música de videojuegos no es música clásica. No es una pregunta tonta, es más bien proveniente de esta educación en la que tenemos, en la que, no tiene letra, es música clásica. Cuando no es así. Cuando incluso músicos o artistas actuales, como estoy pensando en los que escuchan mis alumnos, ¿no? Peso Pluma, Junior H, no sé. Yo no conozco de este tipo de música, no lo he escuchado. Taylor Swift, por ejemplo, o estas bandas coreanas, no sé si se pueda, porque hasta donde tengo entendido son bandas de baile y canto, pero ellos podrían tener música clásica, es decir, música instrumental, música que solamente son los instrumentos sonando sin ningún tipo de letra. Obviamente no podríamos decir que es música clásica, es música instrumental dentro del género que ellos hacen, con los mismos patrones. Por ejemplo, podríamos poner la música de banda. La música de banda no es música clásica, es música instrumental, de banda. La música de mariachi, aunque tenga violines y guitarras y contrabajo, no deja de ser música instrumental de mariachi, no es música clásica. Por lo tanto, la música de videojuegos no es música clásica. De nueva cuenta, podemos catalogarla dentro de la música quizás incidental, que es ese tipo de música que aparece en ciertos momentos, o dentro de la música ambiental, que su objetivo no es tanto transmitir una idea, sino hacerte sentir que estás en un lugar, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir en varios videojuegos, ¿no? Tú sabes, es un cliché, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, en juegos como Dark Souls o Elden Ring o ese tipo de juegos, los llamados Souls-like, tú sabes que cuando empieza a sonar una música épica y con idioma que no conoces, que tiene letra, es porque te vas a enfrentar con un jefe. Es música incidental. ¿Es música clásica porque tiene violines? No, es música que fue creada precisamente para ese momento en específico. Entonces, creo que lo que tendríamos que empezar como maestros de música, o sí, creo que es algo que nos toca más a los maestros de música, empezar a educar un poco más y mejor, y quitar esta división de que todo lo que es instrumental es música clásica, y empezar un poquito más a remarcar lo que sería la música culta, que le llaman, que tampoco no estoy muy de acuerdo con esa idea, pero creo que es mejor la música culta o la música estudiada, ¿no? O llanamente empezar a llamar más bien a la música instrumental en general, ¿no? Y quitarnos este estigma de que la música clásica es la música aburrida, es la música para dormir, y que para que algo sea clásico tiene que tener violines y pianitos y guitarritas y sonar bonito y la. Y entender que la música, realmente los géneros musicales son muy amplios y hay demasiados como para quedarnos simplemente con ideas muy sesgadas. Pero bueno, no sé si mi alumno vaya a ver este video, lo dudo mucho, ni siquiera me acuerdo quién fue el que me hizo la pregunta. Pero bueno, hay que, como brevario cultural. Como resumen, que digo muchas cosas y luego no digo nada, para eso Cantinflas. No, la música de videojuegos no es música clásica. La música de videojuegos entraría más dentro del gran ámbito de la música instrumental, y dependiendo de su utilidad podría servir como música
ambiental, música incidental o cualquier otra cosa que se pueda ver. Pero bueno, creo que sería todo en esta ocasión. Nos vemos la próxima.